Muy buenas tardes, aquí estamos en un gozo real de acompañarte. Y como sabes, el tema de hoy es un tema que va a ser fundamental. Ya vas a ver por qué. Vamos a hablar de qué es la culpa, de qué es lo que genera la culpa, de a dónde nos lleva la culpa y por qué es fundamental soltar y acabar con la culpa. La culpa, y más específicamente la culpa simbiótica, es un enorme límite, es un estado tremendo de limitación que nos somete a todos. Y en México tenemos algo que aprender respecto de la culpa simbiótica. Como hacemos siempre, te invitamos a respirar, a relajarte, a ir centrando tu atención, porque los temas de los que vamos a hablar hoy son temas realmente profundos, son temas que conviene comprender, no solamente oír, escuchar, sino que es muy, muy importante que te des la oportunidad de darte espacio, darte un espacio de conexión contigo mismo, contigo misma, y que te dispongas entonces a centrar tu atención. Para eso te invitamos a ver un precioso video para que con su música y sus bellas imágenes vayas trayendo todo lo que tú eres a esta atención, a este enfoque, a esta examinación y proceso de lo que es la culpa y lo que la culpa te hace a ti y hace a tu mundo. Así que vamos entonces al video.
Muy bien, pues te decía, es un gozo para mí que podamos estar juntos en este momento tan, tan intenso en todo el planeta. Hoy ha sido un día en el que muchas conciencias se han manifestado en contra de la violencia, del desequilibrio y la desarmonía en el uso del poder y de las herramientas de creación de realidad en nuestras sociedades. Y bueno, pero no quiero desviarme, solo quise como resaltar el hecho de lo interesante que es el conjunto de fenómenos que se están planteando en nuestro mundo en este famoso año del COVID. Me da mucho gusto darte la bienvenida a ti, que nos has acompañado a lo largo de estos 14 webinars, o a ti que por primera vez estás entrando, porque aunque efectivamente parecería que hay mucho por hacer, yo te diría que una de las comprensiones fundamentales en la cultura de transformación Inspira es que las realidades de transformación pasan primero por la conciencia y por las determinaciones en nuestro propio interior. Esta es una enseñanza muy vieja, es una enseñanza milenaria, es una enseñanza que compartió Platón, que compartió Plotino, que compartió mi querido Giordano Bruno, que han compartido muchos grandes buscadores de transformación y de sabiduría. Pero es verdad que todo este conocimiento no estaba a disposición de grandes números de personas. Hoy sí, hoy, y gracias a que estamos y hemos elegido vivir en un mundo de gran cambio, podemos comprender esta sabiduría de manera que se vuelve una sabiduría viva, no teórica, no solamente intelectual, sino una sabiduría verdaderamente viva, verdaderamente viva. Bueno, en esta conciencia, la sola presencia y la sola propuesta de ser parte de quienes están pensando en cómo crear nuevas soluciones a viejos problemas es fundamental. De la culpa, porque la culpa se ha convertido en una moneda constante y presente en todas las interacciones humanas. Es un elemento psíquico y social de control. Y eso es sumamente limitante. Ahora, sin entrar de lleno en la culpa, te quiero recordar o compartir que a lo largo de estos 14 webinars, hoy es el 14º, terminaremos el año creo que con un 15º, pero a lo largo de estos 14 webinars hemos transmitido herramientas y conocimientos profundos que permiten atravesar esto que hemos llamado el parto, el alumbramiento, a un nuevo despertar, a una nueva relación contigo mismo y con tu mundo. Entre los muchos elementos y herramientas, hay un webinar que se enfocó en ambición positiva, otro que se enfocó en imaginación, otro que se enfocó en comprender qué es la abundancia, otro sobre el desarrollo del amor profundo a ti mismo. Y te los recuerdo porque quizás al final de este webinar elijas volver a recordar estos elementos que van a ser muy significativos para que tú generes esa nueva realidad. Hay cosas importantes que hay que entender. Cuando hablamos de que este año es un año de gran cambio, es un año que no vas a olvidar, es un año que las generaciones futuras no olvidarán, porque es un año de cambio profundo, estructural para toda la humanidad. Es un año en el que lo conocido se ha fragmentado y ya no va a volver a ser lo mismo. Habrás escuchado la noticia de cómo Asia y Occidente están creando una fuerte separación. China acaba de crear un mercado común con 16 países asiáticos. Van a manejar el 30% del Producto Interno Bruto de todo el planeta. Y mientras Estados Unidos, Argentina, Venezuela son países que están reestructurándose fuertemente en sus ideales, en su constitución, en fin,
por comentarte algunas pinceladas, como por ejemplo esta de la manifestación multitudinaria en todo el planeta de mujeres, seres humanos que han decidido que no quieren seguir jugando un papel de permitir la violencia o permitir el abuso, en fin. Acaba de salir, por ejemplo, en España una ley, acaba de salir una ley, ya sabéis que, bueno, apenas hace 40 años que las mujeres votan y son consideradas, por lo menos en esa parte del mundo, ciudadanas de equivalente categoría a la hora de manifestar su opinión política, etcétera. Pero apenas se acaba de promulgar una ley en España, lo pongo esto como un ejemplo nada más, en que las mujeres van a cobrar lo mismo por el mismo trabajo. Imaginaos, después de 40 años se promulga esta ley y bueno, ya entendemos que no siempre las leyes van a la par del movimiento social o de la conciencia colectiva, pero ¿por qué te cuento todo esto? Te cuento todo esto porque me gustaría partir de una cosa, y es que estamos tú y yo participando de un gran parto. ¿Y cómo va a ser tu realidad futura? Dependerá solo de ti. Y esta es una primera comprensión que necesitamos asumir. Ese parto, ese alumbramiento, desde luego que tiene para ti opciones maravillosas. Vas a descubrir en tu vida cosas extraordinarias. Pero en tanto que eso se manifiesta, probablemente vas a tener que cruzar por miedos, por pérdidas y por culpas, porque ese es el modo en que hemos sido, digamos, en el que nos hemos visto inmersos en transacciones culturales, amorosas, familiares, lo vamos a explicar. Antes de eso, estamos en Inspira seguros de que nuestra imaginación, nuestra verdadera pasión por la verdadera libertad interior, nuestra dirección en el deseo y en la creatividad tiene impacto enorme. De la misma manera que tiene impacto el resolver nuestras relaciones con el mundo a través de la vergüenza, de la culpa, del chantaje, de la manipulación. Te decía que especialmente en los países latinos, en México, por supuesto, la culpa simbiótica es tremendamente enfermante y paralizante a nivel social. Y para cambiar eso, para dejar esto en el pasado, para no llevarnos a la nueva realidad, para no llevarnos estas viejas maneras de control, de chantaje, de codependencia, necesitamos reconocerlas muy bien y necesitamos tomar la elección de soltar, en este caso, el día de hoy, enfocados en la culpa. Y necesitamos entender varias cosas. El proceso evolutivo de la conciencia y el proceso del despertar espiritual es un asunto individual. Es verdad que si muchos individuos, hombres o mujeres, eligen despertar, eligen reconocer su ser en su totalidad y eligen expresarlo de manera responsable, es verdad que eso tiene un impacto en el medio colectivo, pero no crecemos de manera masiva. De manera masiva podemos consumir cosas, pero la experiencia de conciencia y de despertar es absolutamente individual. Uno de los grandes errores que hemos cometido todos, y que es un error que fundamenta la culpa y la manipulación, es pensar que la evolución, la resolución de los problemas, la riqueza, la verdad, la seguridad viene de afuera. De manera que nosotros quizás a veces nos adormecemos y queremos creer que la solución va a venir de afuera o va a venir del tiempo futuro. Pero eso no es así. Es verdad que lo desconocido y el futuro es la matriz de la gran transformación. Pero para que nosotros, para que tú, para que yo nos conectemos con ese futuro deseado,
Necesitamos soltar el pasado y soltar las estrategias del pasado limitantes. ¿Por qué? Porque si no, lo que hacemos es pretender crear realidades nuevas, pero contaminando esas nuevas realidades con viejos patrones. Es el caso de cuando, decepcionados de una historia de amor, empezamos otra creyendo que porque es diferente, pues va a ser fantástica y amorosa y nos damos cuenta de que al cabo del poco tiempo surgen los mismos conflictos. ¿Por qué? Porque no es posible que pueda haber un futuro diferente. No sé si es posible. Siempre que le permitas ser diferente. Siempre que entiendas cuáles son las energías, las elecciones, los patrones que te han estado limitando y te han impedido vivir la verdadera intimidad, la verdadera vulnerabilidad, la libertad real, el amor. Entonces, hay cosas importantes. Una, tu vida es un asunto 100% tuyo. 100% tuyo. Tú tienes que asumir tu libertad y eso implica también, por supuesto, asumir tu responsabilidad y tu riesgo. Pero necesitas darte cuenta de verdad de que en esta oportunidad enorme, enorme, enorme para toda la humanidad, tus elecciones importan, especialmente para tu vida. Sé que hablar de gran oportunidad en un momento de tantísimo dolor y de tantísimas pérdidas parecería superficial, pero ya ves que estuvimos hablando la semana pasada, bueno, el webinar anterior, estuvimos explicando qué es la muerte y cómo deberíamos procesar estas pérdidas. Así que por eso me permito ahora hablarte más directamente, porque hay mucho que compartir, y simplemente recordarte que vida y muerte son una constante en la experiencia de nuestra fisicalidad. Nosotros todos los días nos nutrimos y desechamos ideas, momentos, alimentos. El proceso de la vida es un proceso perpetuo de cambio. Esto también es un conocimiento milenario y lo que es importante es poderlo integrar sin sentir que porque se muere una planta o un animal o un ser que amamos es algo negativo, ¿no? Porque estamos hablando de transformación de formas, no de conciencia, sino de esencias. Pero eso ya lo estuvimos explicando. Entonces, cosas importantes. Necesitas asumir tu propio poder. Necesitas recordar que tu poder tiene impacto, que no es verdad que eres una víctima, que no es verdad que tienes que controlar todo tu medio ambiente o que tienes que vivir en defensividad o en manipulación. Y recordar que estás en un momento extraordinario para generar un futuro expansivo, amoroso, abundante y luminoso para ti, para las gentes que amas, para México y para el mundo, para el planeta. Entonces, para todo esto es muy importante, muy importante entender qué es la culpa, qué es lo que la culpa te hace y cómo soltarla. Y vamos a profundizar ahora, ¿vale? Vamos a profundizar un poquito en qué es la culpa. La culpa es una emoción no procesada, una emoción estancada, muy estancada, no procesada, que se convierte, además, a través del patrón del juicio, en una energía limitante. Ahora, ¿qué emoción es la que está ahí estancada? Enojo. Enojo. Vamos a poner ese enojo, pero a ver, es un particular tipo de enojo. Es un enojo que sientes que no tienes derecho a sentir. Es un enojo, algo que te ha puesto en dificultad y en separación con respecto a otras personas, pero que sientes que no tienes derecho a sentir. Y entonces ese enojo lo reprimes
Y además de reprimir ese enojo, lo llenas de juicios de que hay algo mal en ti y simplemente lo que haces es retraerte. Y vamos a explicar más lo que la culpa hace. Pero una de las cosas que quiero que entiendas es que la culpa es una emoción no procesada. A lo largo de estos webinars te hemos compartido la importancia de procesar tus emociones. Es verdad que viviendo a prisa, de manera mecánica o inconsciente, es difícil procesar emociones que no te das cuenta que estás teniendo. Pero voy a poner ejemplos de enojo que no se tiene derecho a sentir. Vamos a pensar que tu mamá te pide que vayas el domingo a comer con tu esposa y tus hijos. Y tú, por lo que sea, no quieres ir. Y entonces no vas. No vas porque resulta que quedaste con unos amigos, etc. Pero entonces te sientes culpable. Te sientes culpable. ¿Por qué? Porque no has ido. Y porque además tu mamá puede llamarte y decir, hay que ver qué mal hijo eres, yo que te parí, yo que hice todo por ti, yo que he cocinado toda la vida y que no he ido al cine para estar pendiente de ti y ahora tú no vienes a verme. Entonces, claro, ella tiene un enojo y lo expresa. Pero tú tienes un enojo que no expresas porque estás enojado de ese control, de esa dependencia, de esa demanda. Y estás enojado de haber dicho primero que sí y luego que no, pero como sientes que no tienes derecho a sentir ese enojo, ¿qué haces? Te lo guardas. Y además lo alimentas con la sensación de ser inadecuado o inadecuada. Pongo un ejemplo. Ahora voy a poner otro. Vamos a pensar que se ha muerto alguien muy cercano con el que a lo mejor habías tenido una disputa no resuelta y entonces te sientes culpable porque cómo va a ser que la persona se fue y tú te enojaste. Entonces, de nuevo, un enojo que sientes que no tienes derecho a sentir, lo reprimes y te sientes un bicho terrible, inadecuado, etc. Pongo estos ejemplos porque las emociones son reales y auténticas. Y el enojo, cuando se expresa, es una energía que puede ser transformada. La culpa no. La culpa no, ya veremos por qué. Y ahora me ha tocado con muchos colaboradores, amigos, discípulos, pacientes, ver que hay muchas personas que están sintiéndose culpables por estar vivas cuando algún paciente a lo mejor ha muerto. O se sienten tremendamente culpables porque no han podido ir a las honras fúnebres. O se sienten culpables porque, bueno, y ya ven que esto no es nuevo, porque nosotros hemos aprendido a sentirnos culpables. ¿Por qué? Porque hay niños en el mundo que no comen. Entonces, pues está mal que nosotros dejemos comida en el plato. Estoy hablando de costumbres, de creencias y patrones. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender es que sentirte culpable no te hace bondadoso, no genera bien para ti, no genera bien para nadie. En realidad, la culpa es resultado de una forma de manipulación y deshonestidad. Y además es una moneda que nosotros hemos aprendido a tomar y a dar. Es decir, nosotros hemos aprendido a sentirnos culpables. Bueno, ni modo, es así, vamos negociando. Yo ahora me siento culpable yo, pero luego te hago sentirte culpable a ti. Y así vivimos en culturas deshonestas emocionalmente, llenas de manipulación, de chantaje y de control. Les he comentado a lo largo de estos webinars que el mundo de castigo y culpa que vivimos es un mundo al que debemos renunciar. Este nuevo alumbramiento es un mundo, eso pensamos en Inspira, es un mundo donde tenemos que aprender a aceptar la condición humana y aceptar la condición del mundo de la fisicalidad y entender que las cosas no siempre son a nuestro gusto. A veces en verano llueve y a veces un día de invierno puede ser tremendamente caluroso. O sea, y hay que aprender a aceptar lo que las cosas son y no buscar nuestra seguridad en que las cosas se sostengan desde un criterio de un deber ser, que es absolutamente caprichoso. Entonces, es importante entender que la culpa es
la manifestación de una falta de honestidad emocional para contigo mismo y, por lo tanto, para tu mundo. Ahora, ¿qué es la culpa también? Es motivación por conveniencia. Cuando nosotros somos chiquitos, y ya saben, lo explicábamos el webinar anterior en parte, nosotros desde niñitos generamos unos miedos fundamentales que nos acompañan toda la vida. El miedo al rechazo es un miedo tremendo, el miedo a la exclusión, el miedo a la pérdida de sentido y el miedo a la muerte, que en realidad están relacionados porque todos los seres humanos formamos parte de un gran tejido de interdependencias. Ninguno de nosotros subsiste si no es en interdependencia, algo muy distinto a la codependencia. Entonces, cuando somos muy niños, además, nosotros dependemos absolutamente de dos seres que identificamos como lo más grande, pero que también nos producen miedo. Si papá o mamá se enojan, eso puede ser muy dramático. Así que desde niños entendemos la importancia de complacer, de ser lo que mamá o papá esperan. Pero vamos más allá. Porque no solamente sonreímos a papá o le hacemos caso a mamá y recogemos los juguetes y hacemos lo que se espera, sino que cuando hay cosas que pasan en la familia que no dependen de nosotros, de todas maneras nosotros nos sentimos culpables porque en esta etapa del desarrollo nosotros nos relacionamos con el mundo como si el mundo y nosotros fuéramos lo mismo. De manera que si mamá llora, no es que mamá está deprimida o tiene un problema con papá, sino que algo yo he hecho que mamá llora o que papá no llega o que no hay dinero en casa, lo que sea, o que hubo un accidente. Entonces, desde niños creamos una necesidad de complacer como vía de sobrevivencia. Y eso, si no logramos madurar bien, nos lo traemos en todas las etapas de la vida y entonces tenemos que complacer a los vecinos, a los jefes, a las parejas, a los hijos, a los desconocidos y nos llenamos de la sensación de no merecer. Déjenme recordarles, cuando de niños nos sentimos culpables, claro que nos podemos sentir culpables de haber roto el frasco de la mermelada o de que nos cacharon tomando un billete del monedero de mamá. Sí, pero lo que sucede es que no nos sentimos mal porque hemos hecho algo mal, sino porque somos malos, porque somos inadecuados. A partir de ahí, la necesidad de aparentar y construir un ego perfecto y complacer a los demás y demostrar no solo que somos buenos, que somos exitosos, que somos generosos, que somos maravillosos, se vuelve un motor fundamental y es lo que genera la motivación de muchas de nuestras acciones y elecciones en la vida. De manera que aprendemos a motivarnos para merecer el amor. Entonces, si estudiamos, si trabajamos, si lo hacemos por conveniencia, desde la culpa. No digo yo que no haya que motivarse, digo que esta es una motivación negativa. La culpa nos motiva de una manera separada. En la culpa no hay amor, en la culpa lo que hay es un profundo miedo a ser rechazado, excluido, a que nuestra vida se fragmente y no tenga sentido. Es decir, que la culpa está movida por el miedo y una búsqueda de seguridad afuera. Esto es la culpa. Ahora, otra de las cosas que es la culpa es un autocastigo con el que nos purificamos para sentir supuesto derecho. Ejemplo, bueno, a lo mejor choco tu coche o te rompo el cuadro de tu abuela en tu estancia o lo que sea. Yo no pago un préstamo que tú me has hecho y lo que sea. Yo tengo un impacto contigo, pero me siento terriblemente culpable. Me siento tan culpable que te lo digo para que no me lo reclames, porque ya ves, yo ya estoy sufriendo mucho. Bueno, yo te choqué el coche, pero pues no te lo puedo pagar y me siento culpable. No. Eso es una manipulación enorme.
porque si verdaderamente me importa, encontraré la manera de resarcir el daño que te he causado. Pero no, yo prefiero sentirme culpable, sufrir, porque claro, yo soy buena persona y me preocupa hacer daño y eso me hace sufrir a mí mucho. Sí, pero eso es una gran manipulación. Si te importa, lo resuelves. No, es que no puedo porque, claro, no tengo recursos, yo por eso le pedí el coche prestado, pero si tuviera recursos no le hubiera pedido el coche prestado. Puro cuento. Todo eso es una gelatina gris muy morbosa que te tiene atrapado. La culpa es una es una gran cárcel gelatinosa que te impide ser quien eres, te impide ser abundante, amoroso y creativo. Entonces, este autocastigo de es que me siento tan mal, me siento tan terrible me siento, que entonces ya no te hablo por teléfono porque me siento tan mal. Entonces ya, y yo quiero que por un instante ustedes vean qué hacen cuando una relación, la que tienen con un hermano, un vecino, un lo que sea, cuando se sienten culpables, ¿qué hacen? ¿Sienten la necesidad de pedir una disculpa, de resarcir el daño o sienten la necesidad de retraerse desde su vergüenza y su culpa? Van a ver que lo que hacen es retraerse y en general separarse de las personas a las cuales han herido. Eso es lo que hace la culpa. La culpa separa y justifica. Entonces yo me siento culpable, como me siento culpable y sufro, pues ya qué. Porque de la culpa a la autolástima va ni un paso, un pasititito, ¿eh? Entonces yo me siento mal y entonces esto justifica mi supuesto derecho y entonces yo pues ya no tengo que repararte tu auto, ya no tengo que devolverte el dinero que me prestaste, ya no tengo que reparar el cuadro de tu abuela, ya no tengo que reparar nada porque ya me siento culpable y he sufrido mucho. O sea, entiéndeme, no me digas nada ya. O sea, ¿cómo crees? ¿Tú crees que yo lo hice intencionalmente? No. Esa es culpa como purificación. Y eso quiero que entiendan que es control. Por ejemplo, alguien que diga, te puede un amigo decir, es que me duele tanto que no me hables, que entonces me duele tanto, me siento tan mal. Bueno, eso, señores, es manipulación. Eso no es amor, no es amistad, es control. Y la culpa es una medida de control. Por ejemplo, yo te puedo pedir un favor sabiendo que tú no lo quieres hacer, pero yo puedo insistir al punto de que te sientas culpable y te voy a decir, oye, pero por favor ayúdame, ya, date cuenta, tú puedes, yo no puedo. O sea, tú eres una persona muy afortunada, ¿por qué no te haces cargo de mí? Oye, un poquito que me des de lo tuyo, o sea, ¿qué pasa? Oye, ¿por qué no quieres estar conmigo? ¿Por qué no me quieres prestar? Y entonces la persona se siente obligada porque es el mecanismo de trueque, de manipulación y control en el que vivimos, donde la libertad parece solo una palabra en las canciones revolucionarias, porque no hay libertad emocional. Entonces, es dominación la culpa. Entonces, es evidente que la culpa lo que hace es evadir la responsabilidad honesta. Porque si quiero responder, respondo. No simplemente sufro, ¿no? Ahora, otra cosa que es la culpa. La culpa es un anestésico. Es un anestésico que te pone a dormir. Te lo digo porque tú y yo nos hemos sentido culpables, no sé si toda la vida, pero yo me arriesgaría a decir que nos hemos sentido culpables el 95%. Es decir, y ya vamos a explicar por qué, ¿verdad? Pero lo que hace la culpa es anestesiarte. Yo te he hecho un daño, yo vamos a suponer te he traicionado, te he mentido, he abusado de tu intimidad y yo te he engañado. Pero en realidad me vale madre porque yo te he traicionado porque yo voy a lo mío, no me importas, o sea, te necesito pero no me importas. Entonces yo me siento culpable. Y entonces así no tengo que sentir el dolor real de haber roto una amistad valiosa. La culpa es un sustituto del dolor real y entonces es un anestésico. Por eso, cuando alguien dice es que me siento culpable, bueno, pues
Pues es interesante decirle, por favor, no te sientas culpable, resuelve. O sea, no, es que me siento culpable de haberte traicionado. No, 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 espérame, no te sientas culpable, no. No, culpas no, por favor, no queremos culpas. Entonces, ya hemos dicho que es, vamos a repasar, hemos dicho que es un enojo suprimido, reprimido, estancado, que particular, es un enojo que tú no expresas porque crees que no tienes derecho a sentirlo. Hemos dicho que la culpa es una motivación por conveniencia y que la aprendemos desde niños. Nos motivamos a peinarnos y a trabajar y a ser agradables y a cumplir para ser aceptados y amados, lo cual no digo yo que esté mal hacer cosas por los otros, sino la motivación. El autocastigo para evitar el reclamo y para sentir que uno puede entonces ya tiene uno derecho ya a lo que sea, en fin, dominación, hemos hablado de eso, y diríamos que es evitación de responsabilidad. Me siento tan culpable que no cuentes conmigo, ¿no? Y hablábamos de que es un anestésico. Ahora vamos a hablar de algo más importante. La culpa es carencia de profundidad espiritual. No estoy hablando de algo religioso, estoy hablando de profundidad, de conexión con tu alma, y de la creación de un carácter sólido, ¿no? Y lo que es la culpa es negación del amor. En todos los casos, velo, experiméntalo, no porque yo lo diga. Tú experimenta en todos los casos si la culpa produce intimidad, vulnerabilidad, complicidad, afecto, o la culpa lo que produce es separación. Porque de hecho la culpa es un gran nutridor del ego negativo, ¿no? Porque la culpa hace que tú no quieras ser conocido, porque te sientes avergonzado y culpable. Entonces lo que quieres es que aparezca solo la máscara, no quieres ser conocido en tu vulnerabilidad, en quién eres realmente, no quieres que se te conozca como alguien que puedes estar alegre o triste, que puedes ser trabajador o perezoso, que puedes ser, estar muy bien peinado o despeinado, es decir, no quieres ser vulnerable y conocido de manera auténtica, sino artificial. Entonces, la culpa es un gran negador del amor, de la intimidad reales. Por eso la culpa es tremenda, tremenda, porque la culpa forma parte, desde la sensación de inadecuación, de una serie de elementos, de corazas que te van separando de la realidad. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Esta sensación, no de que tú puedes hacer cosas afortunadas y positivas, pero también puedes hacer cosas equivocadas con impacto negativo, y que parte de la vida te permite reconocer cuáles son los impactos positivos o negativos, sino que esta sensación de que hay algo mal en ti que es inadecuado, te lleva desde el miedo a ser rechazado o rechazada, te lleva a cumplir. Sea que quieras cumplir o no quieras cumplir, te lleva a cumplir. Pero no porque quieres amar, porque quieres expandirte, porque quieres impactar positivamente, sino por conveniencia. De manera que te adaptas guardándote el enojo, con lo cual la culpa crece, crece, crece. Ahora, además de la vergüenza como raíz y el miedo a ser rechazado, aparece este asunto de no merecer el mundo de los otros. O sea, por eso vives como en la cárcel, esta cárcel del ego, de que nadie se dé cuenta de quién eres de verdad, de que también tú tienes tos o sueño o legañas en los ojos. Y eso te lleva a vivir adictivamente, sea que tengas una adicción por algún producto químico, sea alcohol o tabaco o comida o lo que sea, o tengas adicción a, pues eso, a culpar y a sentirte culpable. Y además de la culpa, ¿te acuerdas que te decía que de la culpa a la autolástima hay medio paso? Y entonces tú entras en esta parte víctima, yo que tanto me esfuerzo, ¿por qué a mí las cosas no me van bien? ¿Por qué en realidad la gente no me aprecia después de todo lo que yo sufro? Porque no es real, porque no es real, porque es un juego en el que vives encerrado
o encerrada, porque no te has atrevido a aceptar tu sombra y por lo tanto no estás en conexión con tu verdadera luz y tu verdadera fuerza. Ahora, ¿por qué te llenas de culpa? Porque te lo enseñaron. Te lo enseñaron. No te dijeron, oye, esto lo estás haciendo mal o esto lo estás haciendo bien, sino que no solamente te lo enseñaron diciéndote, me tienes harto, cómo es que te pareces a la familia de tu padre, o no sé qué, o no sé cuánto. No desde ahí, sino desde la misma culpa que tú has respirado de tu padre y de tu madre. Tú has visto cómo tu padre y tu madre complacían a tal hermano, a tal primo, a tal vecino, a tal cura, a tal no sé quién, a tal jefe. Entonces eso es algo que se aprende y hemos aprendido a manipular, ¿no? O sea, yo quiero deciros de verdad que como mexicana naturalizada y con todo mi gran amor por México, que es muchísimo, me doy cuenta de que la cortesía, uno de los valores fundamentales de México es la cortesía. Pero no siempre es viva y honesta. No siempre quieres un cafecito, está lleno de la verdadera ternura, sino de una mansafieras. O sea, de un ejercicio de para que no digas lo que piensas, para que no expreses lo que necesitas expresar. Bueno, aquí vamos a llevarla tranquilos, pero no es una búsqueda de tranquilidad real, sino es vamos a dejar que no se muevan las olas, ¿no? Que la vida no se mueva, que la podamos tener controlada. Pues esas son cosas que aprendemos y que aprendemos fuertemente. Entonces, es una cultura pastosa, es una cultura gelatinosa que nos inmoviliza y que no cuestionamos. Y entonces todas nuestras relaciones son, en general, medio satisfactorias, porque son medio reales, porque acabamos siendo muy artificiales. Y eso nos desempodera y eso nos limita. ¿Por qué? Porque no hay pasión. Voy a tratar de explicar por qué digo que es un gran límite para ti, para mí y para México y el mundo latino en general. Porque la culpa nos separa y nos hace sentir autolástima y no merecimiento. Entonces, pues vivimos en el, pues ya qué, pues como no eres perfecto no mereces, ¿no? No eres tan guapo como otros, o tan listo como otros, o tan rico como otros, u otras, por supuesto. Entonces, bueno, pues cállate para que nadie se dé cuenta. Y finge que te va muy bien, que tu marido es muy guapo y bueno, el sexo maravilloso. No vas a contar que llevas 6 meses sin que te dé los buenos días, ¿no? Estoy hablando de esta cosa permanente de fingir, porque el único sucedáneo de esta culpa es guardar el ego, guardar la imagen de que todo contigo es perfecto. Muy bien. ¿Por qué sostienes la culpa? La aprendiste y porque te da un comodín para tú también manipular. Es como una transacción. Y porque desde la culpa tú puedes beneficiarte de evitar la intimidad, vivir con supuesto derecho, aferrarte al pasado, buscar garantías y controles para vivir en vez de vivir con profundidad e intensidad. Ahora, no sé si hasta ahora ya se han cansado un poco, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hablar de cómo soltar. Primero hay que soltar la culpa antes de acabarla. Me gustaría que pudiéramos todos enfocar, quizás tú no has vivido con mucha culpa, sería difícil porque en el mundo en que vivimos todos, la culpa es una moneda de cambio. Solo a través de un proceso de autenticidad real es que nos podemos liberar de la culpa y empezamos a ser genuinos. Ser genuinos implica motivarnos desde verdaderas elecciones y verdadero amor y aceptar también que no somos perfectos. Pero, ¿cómo soltar la culpa? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es admitir el impacto que le hace la culpa, tu culpa, a la gente que tú quieres, a la gente que tú dices que quieres, ¿no? Porque cuando tú estás muy culpable, pero no eres responsable, o sea, tú
vamos a decir, tienes impactos negativos porque mientes, traicionas, manipulas, chantajeas, controlas, montas berrinches, haces que la gente se lo pase re mal porque montas berrinches y quieres controlar y quieres manipular. ¡Uf! ¡Qué cansado es eso!, ¿verdad? Entonces, tú tienes que asumir que tu culpa no está generando ni alegría, ni felicidad, ni satisfacción a la gente que amas, sino más bien está creando sensaciones de confusión, de impotencia, de separación. Entonces, tienes que darte cuenta de que tú tienes impacto y que lo que tú haces genera dolor. O sea, no crea el alumbramiento de esta nueva cultura de transformación, sino sostiene las cosas en lugar, los viejos patrones de dominación, los viejos patrones de control. Entonces, lo primero que tienes que hacer es admitir que tu culpa genera un impacto negativo. Bueno, voy a darte una sugerencia muy importante, ¿eh? Nada más que tienes que hacerla. Esto es un poco como, o sea, puedes tener una gran fórmula, pero si no la pones en práctica, ¿no? Entonces, tienes que monitorear tu culpa. Vamos a empezar mañana o el lunes que viene, como tú quieras. Pero tienes que comprarte una libreta y en cada momento que tú te sientas culpable, tienes que escribir. Lunes, tal, 10 de la mañana. Me siento culpable porque dije que no iba a ir a este baby shower. Okay, muy bien. Y luego, a ver, 2 de la tarde, me siento culpable porque en realidad cuando contesté esta llamada lo hice desde cierta deshonestidad. ¿Así? Y entonces durante 7 días tú tienes que monitorear la culpa. ¿Por qué? Porque luego, una vez has monitoreado tu culpa, cuando aparece y cómo aparece, tú vas a poder saber cuáles son las cosas que te generan más culpa. O sea, ¿cómo es que tu culpa aparece? Vas a conocer tu culpa y conocer tu culpa te va a permitir soltarla. ¿Ok? Otra de las cosas que puedes hacer es trabajar con tu niño, tu adolescente y tu joven adulto, porque tu niño interno tiene culpas muy fuertes. De hecho, ahí es cuando hay más culpas de no haber sido el niño que papá quiso, o la niña que mamá quiso, o el primito que quiso tu tía, no sé. Entonces, tu niño tiene culpa porque los niños, todos los niños, al experimentarse en el mundo, transgreden el mundo conocido. Porque no son adultos, no conocen normas, no. Y entonces los niños arman travesura y media. Entonces, los niños tienen mucha culpa, los niños hacen cosas graves, o sea, y pueden no decírtelo y vivir con mucha culpa. Entonces, sanar la culpa del niño, del adolescente y del joven adulto es un elemento fundamental. Otra de las cosas que puedes hacer es admitir los beneficios ocultos que tienes desde relacionarte desde la culpa. Aceptar culpas o generar culpas. Cobrar culpas, pagar culpas, ¿no? Es decir, admitir realmente estos beneficios ocultos. Otra de las cosas que puedes hacer es convertir, que eso es fundamental, convertir esa culpa en el enojo que según tú no tienes derecho a sentir. ¿Por qué es muy importante? Porque el enojo se puede liberar, la culpa no. La culpa es un mazacote que no puedes transformar. Tienes que volverla a enojo o tristeza y tienes que soltarla. Bueno, otra cosa muy importante, tienes que desarrollar carácter. El carácter, yo te quiero decir, a veces mis colaboradores o alumnos, en fin, se extrañan cuando yo digo que yo prefiero gente real. La gente muy, muy buena me asusta, digo. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos luz y sombra. Y algo que es muy importante es conocer a la gente en su realidad, en su vulnerabilidad. Eso es real. Cuando tú puedes ver una gente que es muy activa, pero también puede descansar, o que un día está muy, muy alegre, pero otro día puede estar, pues no tanto, y un día se puede enojar y otro día puede pues ser muy generoso. Es decir, la gente que eventualmente muestra su humanidad de manera real.
La gente que es real es gente con carácter. La gente muy complaciente, muy, entre comillas, adaptadas a la codependencia, suelen ser muy manipuladoras y suelen guardar demasiado de sí mismas. Por eso, yo suelo decir, más vale lidiar con la maldad a la vista, ¿no? Con la sombra a la vista, que ver todo muy bonito, muy bonito, muy planchado. Uy, si es tan bueno, tan bueno, tan buena, uy, Dios mío, ¿con qué me vas a sorprender? ¿No? Ahora, cerrado este pequeño comentario, la culpa se va cuando tú fortaleces tu carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter tiene que ver con que tú elijas tus ideales y tus metas y establezcas principios a través de los cuales tú las vas a realizar. ¿Por qué? Porque esto cambia esta motivación por conveniencia en una motivación real y creativa, en una motivación que surge de tu ser, de tu alma, de tu espiritualidad. Cuando tú dices, este es mi ideal, y no tiene que ser cambiar al planeta, tiene que ser tu ideal, aunque déjenme contarles algo interesante. Yo sé que a lo largo de la historia, a lo largo de los años que recordamos de historia, o incluso en imágenes de mitología, o en películas, hay arquetipos, es decir, hay determinados tipos de seres humanos que te causan admiración y que tienen una resonancia, un atractivo para ti. Bueno, una cosa que hay que reconocer es que todas las gentes que han sido creativas y han tenido enormes impactos evolutivos en la humanidad han sido individuos que han asumido responsabilidad y han tenido carácter. Es decir, han tenido ideales y han tenido principios. Y se han convertido en grandes modelos para muchísimos otros. Bueno, pero esto no significa que tengas que ser el Buda ni Plotino. Significa que tienes que ser tú, porque ellos han sido los que han sido. Y no se trata de compararte, se trata de desarrollar tu carácter. Es decir, desarrollar tus metas existenciales y desarrollar los principios básicos a través de los cuales tú vas a decidir relacionarte. Y yo decía, ¿no?, en ese comentario, de que la gente que es real y que se equivoca, bueno, pero si tiene carácter y tiene principios, va a equilibrarse. Malo es cuando la gente no tiene principios o no tiene ideales y que simplemente sobrevive, ¿no? Entonces, desarrollar carácter no significa desarrollar perfección. Desarrollar carácter no significa ser perfecto, mucho menos ser más o mejor que nadie. Desarrollar carácter significa aceptar la condición humana y desde la propia condición humana, luminosa y oscura, desde la substancia y la luz, desde todo lo que somos, establecer principios para manifestar ideales. Otra de las cosas importantes para soltar la culpa es aprender a soñar, porque cuando tú sueñas, se generan deseos reales, no para complacer, no para competir, no para compararte, sino deseos reales de acuerdo a tu propio ser. Y cuando tú sueñas ese futuro que quieres crear, este mundo al que quieres alumbrar, cuando tú sueñas, creas un lazo profundo no solo con el deseo, sino con la imaginación. Y ya es un conocimiento profundo que nos ha costado mucho entender, que la imaginación es la gran matriz. Entonces, por eso es muy importante que sueñes, además de tener carácter y tener ideales y principios, que sueñes. Porque cuanto más sueñas, más imaginas, más deseas y más realizas. Muy bien. Hasta aquí tengo muchas más cosas que decir, pero no sé si que descansemos 5 minutos con un videíto y respiremos. Muy bien, vamos entonces a respirar un poquitito. Vamos a ver un video precioso que nos va a acompañar a ir acomodando, ¿no? Y mientras también pueden ir escribiendo preguntas, ¿no? O sea, pueden ir escribiendo en el chat sus preguntas, sus inquietudes,
que con mucho gusto contestaremos las más posibles. Muy bien, entonces ya estamos todos más interiorizando el tema y hemos hablado hasta ahora de qué está hecha la culpa, por qué estamos tan inmersos en energías deshonestas y paralizantes y limitantes de la culpa. Y hemos hablado ahora de cómo, hasta ahora hemos hablado de cómo soltarla. Pero vamos a hablar muy prontito de cómo acabarla con la culpa. Primero hay que soltarla para después acabarla. Y antes de esto quiero hablarles de algo, de un concepto que es importante, importantísimo que tú y yo comprendamos, que se llama culpa simbiótica. En nuestras familias y en nuestras interacciones solemos tener mucha culpa simbiótica. La culpa simbiótica es esta culpa que se genera cuando tú sientes que no tienes derecho a que te vaya bien si a tu hermano, a tu primo o a estas personas que ahora les está yendo mal, les vaya mal. Por ejemplo, sé que lo que voy a decir les va a extrañar muchísimo, lo sé. Pero les pido, por favor, un poco de apertura. No se defiendan ante esto. Todos nosotros experimentamos en este año de la pandemia una experiencia de impotencia tremenda. ¿Por qué? Porque hemos visto pues, las carencias sociales para enfrentar la enfermedad, porque hemos visto morir a mucha gente, porque en el planeta hemos visto mucha gente que se ha quedado sin trabajo, porque estamos conscientes de la cantidad de miles de personas migrantes en el planeta, porque nos damos cuenta, cada vez tenemos más conciencia colectiva desde lo individual, de que la violencia es endémica, que no es verdad que hemos creado un mundo equilibrado, justo, empático, altruista, no es verdad. Pero entendiendo esto, es claro que ninguno de nosotros, ni tú ni yo, podemos resolverlo. O sea, ni tú ni yo podemos resolver las migraciones de las personas que van de África a Europa o que vienen de Centroamérica a Estados Unidos o que van desde Siria a Alemania. No podemos, no tenemos cómo. Esto nos hace sentir imperfectos, inadecuados y culpables.
Pero de acuerdo a todo lo que hemos venido entendiendo, sentirte culpable es solo pretender que eres un ser con toda la responsabilidad de sanar todo el mal del mundo, y eso es poco sabio. ¿Por qué? Porque te pone en culpa, porque tú no puedes resolver ese problema y además te adormece para así responsabilizarte de lo que está en tu poder. ¿Okay? Te sientes muy culpable por las migraciones de Siria, pero entonces no asumes la responsabilidad de tu relación con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con tu mundo. ¿Por qué? Porque estás muy, muy culpable y muy impotente. Recuerden que la culpa anestesia. La culpa anestesia, la culpa te llena de autolástima, de impotencia, y te llena de esta sensación de, pues, ¿qué voy a hacer yo? Y por lo tanto lo que espero de la vida es terrible, de manera que no te atreves ni siquiera a imaginar o a soñar. Yo, como tú, he visto muchísimas experiencias de personas que por su empeño, su creatividad, etcétera, han logrado tener niveles de abundancia, de economía, de experiencias, y se sienten culpables porque a lo mejor en su familia sus 6 hermanos no. Y entonces sienten que tienen que mantener a los 6 hermanos y primos y demás, y como no se puede, entonces se separan y viven una vida aparte y generan separación. O sea, la culpa simbiótica es, pues yo no voy a comer, porque además así hemos aprendido, yo no voy a comer un plato rico porque hay gente que no puede comer. O yo no me lo voy a pasar bien porque mi hijo se está divorciando. Pues ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Eso se llama codependencia. Ahora, la codependencia simbiótica nos mueve con culpa, pero no con amor. Entonces, en vez de que tengamos culpa simbiótica, no se trata ni es una propuesta de capitalismo salvaje la que estamos haciendo, ni mucho menos. La propuesta al revés es, tú tienes que aprender a soñar un mundo donde todos estemos incluidos, donde todos encuentren su propio poder. No un mundo donde unos pueden y entonces salvan a los impotentes, porque eso es muy arrogante, es muy poco amoroso, es muy poco consciente. Entonces tenemos que soñar un mundo donde todos pueden manifestar su ser. Ahora, para esto hay que comprender algo, hay que comprender que tú y que yo somos mucho, 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 mucho más que un cuerpo físico. Tu alma, tu espiritualidad es tan inmensa que no puedes ni siquiera concebirla. Y hay una cosa que han enseñado los grandes aventureros del despertar humano, que es que toda esta esencia que tú eres, todo lo que tú eres, no puedes manifestarlo en esta vida física a menos que lo puedas siquiera ir imaginando. Por eso te recomendé que vayas al Facebook de doctora Lidia Pérez y ahí vas a ver un webinar que habla de imaginación, otro que habla de libertad, otro que habla de ambición positiva. ¿Por qué? Porque si tú no comprendes que todo tu ser y toda majestuosidad, la tuya, la mía, la de ese que ahora está a lo mejor sin casa y ese que piensa que no va a encontrar una manera de defenderse en la vida, si tú comprendes que la manifestación de ese poder parte de imaginar, y no se trata solo de que tú cambies tu autoimagen y empieces a considerarte un ser espiritual en una vida física, no un cuerpo con una espiritualidad, sino una espiritualidad manifestada en un cuerpo. No solo hace falta que tú te imagines así, sino que aprendas a ver en los otros también su majestuosidad y también la libertad en cómo y cuándo la van a manifestar. Si te comprometes con ser más de quien eres
y con asumir el 100% de la responsabilidad de lo que imaginas, de lo que piensas, de lo que eliges, te aseguro que tu vida se va a transformar muy positivamente. Claro que vas a despertar a una mayor libertad, a una mayor abundancia, a una mayor salud, y todo tu mundo se va a manifestar positivamente. No se trata de una posición egoísta y excluyente, al contrario, se trata de una comprensión. Esto lo dijo Krishnamurti muy claramente cuando dijo: usted es el mundo. O sea, todos los seres despiertos han entendido esto. A nosotros nos cuesta integrarlo. Pero el hecho es que si tú te haces 100% responsable de tu mundo y dejas de jugar a ser manipulado o a manipular desde la culpa, vas a ver que tu mundo se va a sanar enormemente y vas a descubrir cómo relacionarte desde el amor y cómo motivarte desde la creatividad y la pasión auténticas. Entonces, la culpa simbiótica, sentirte mal porque estás vivo cuando otros han fallecido, o sentirte mal porque resulta que tu negocio está creciendo cuando a lo mejor hay otros que han perdido. Eso no resuelve el problema del otro y te empantana y te adormece. Más vale que tú sigas creciendo, que sigas estando bien, porque eso te permitirá arrojar abundancia y luz en tu mundo, si es verdad que eso es lo que quieres. Si es lo que quieres, compartirás tu abundancia, compartirás tu certeza, compartirás tu valentía, compartirás tu libertad, y eso, claro que va a tener un enorme impacto positivo, de la misma manera que la culpa tiene un impacto negativo. Muy bien. Voy ahora a plantear, espero haber explicado lo de la culpa simbiótica. Creo que la mayoría de nosotros hemos visto personas que se han sentido culpables por ser la persona exitosa en su familia. Hay que ver, pero ¿cómo te vas a sentir culpable de eso? O te tienes que sentir obligado de que tienes que arrastrar a los que han elegido no moverse. ¿Por qué no dejas que cada persona viva su vida de acuerdo a sus elecciones? ¿Por qué piensas que tú eres más y mejor si es que has tenido éxito que el que elige no tenerlo? No somos, nadie es mejor que nadie. Lo que nos diferencia son nuestras elecciones particulares, nuestros valores, nuestros principios. Eso es lo que, y no nos hace más que nadie, ni mejores. Nos hace nuestra vida libre, única, porque nadie es igual a otro. Somos todos imprescindibles en el gran tejido cósmico de conciencia, y cada uno de nosotros, no sabes tú en qué momento tú has podido tener experiencias tan o más dolorosas que el otro. Muy bien. Vamos entonces, hemos hablado de cómo soltarla, vamos a hablar de cómo acabarla. La primera cosa que vamos a hacer para acabarla es: desarrolla tu conciencia. Desarrolla el murmullo, la conversación interna con tu alma y con tu espíritu. Hay dos elementos fundamentales de tu conciencia, que uno de ellos ya lo hemos hablado, es el carácter. Cuando tú tienes un ideal y unos principios, estos están alimentados por tu yo más alto, no por tu yo cotidiano y por tu ego competitivo, sino esa parte de ti que va manifestándose de este gran ser que eres, que vas permitiendo que se manifieste, esta parte tuya elevada a la que le vas dando espacio para manifestarse en tu mundo. Eso pasa cuando estableces tu carácter y lo alimentas. Y tu carácter se fortalece cada vez que tú tomas decisiones y te relacionas desde tus principios e ideales. Ahora, otra parte sustancial de tu conciencia es tu alma. Tu alma, lo hemos hablado muchas veces, guarda todas las experiencias de todas tus vidas. ¿Te parece que no tienes más que una? Todas las experiencias. Y tu alma te inspira a manifestarte en la vida física de manera consciente, de manera presente, de manera sensual. Y tu alma es en realidad como una interfase, diríamos ahora, entre tu persona aquí y ahora y la conciencia de todo lo que es. Por eso es tan importante estar en contacto con tu alma
y con este yo, vamos a llamar, este yo más alto, que forma parte de este mundo que todavía está queriendo manifestarse en tu mundo. Otra de las cosas importantes para ya acabar con la culpa es desarrollar compasión. La compasión es esta apertura a ser íntimo y vulnerable, aun con aquellos que no comprendes por qué eligen lo que eligen. Esto no significa que compasión sea justificar, sea permitir, no, significa aprender esta palabra que cuesta tanto comprender, que es respeto, porque en general cuando se habla de respeto la gente piensa que se habla de imponer autoridades y entonces tú tienes que respetar. No, respeto lo expresamos aquí en esta cultura de transformación como la capacidad de reconocer lo sagrado en el otro. Aunque el otro le rece a otro Dios, coma otra comida, tome otras decisiones, elija o no salir de fiesta con nosotros. Es decir, respeto es comprender que cada ser vivo vive una experiencia de conciencia única y propia y que sus elecciones pueden no gustarnos, podemos no compartirlas, pero tenemos que aprender a respetarlas. Y también a tener compasión por nosotros implica respetar nuestra vulnerabilidad, entender que no tenemos que ser la respuesta de los males del mundo, ni de nuestra pareja o de nuestro hijo. Si nuestro hijo no tiene empleo, pues que lo busque. Es su realidad, es su desafío, es su proceso. Funcionar como salvadores no nos hace buenos, nos hace entorpecedores del crecimiento de los otros y nos hace en el fondo arrogantes porque desconocemos la fuerza del otro y mandamos mensajes de yo estoy bien, tú estás mal. Entonces, compasión. Otra cosa, encuentra tus 5 culpas principales. Después de haber hecho el trabajo anterior de soltar la culpa, que hacías un diario de tus culpas, cuando te sientes culpable, con qué y tal, te vas a dar cuenta de que hay culpas fundamentales. La culpa de no ser buena madre o buen hermano. ¿Por qué? Porque pues tienes que, si no atiendes a los berrinches de tu primo, de tu hermano, de tu vecino, entonces no eres una persona perfecta. No, o sea, no. Cada cual con sus berrinches. ¿Okay? Los berrinches son una elección de una respuesta propia. Entonces, algo que es muy importante es no emberrincharse uno, ¿no? Tratar a los demás con respeto, pero no entrar en estos juegos de culpa porque no he sido buena madre, no he sido buen padre. Aquí nadie somos buenos ni malos en extremo, en nada. Todos somos buenos en algunas cosas, malos en otras, y compasión significa aceptar la condición humana y nuestro inevitable proceso de crecimiento. Si tú asumes que estás evolucionando, pues tienes que asumir que estás aprendiendo cosas hoy que ayer no sabías, que hoy tienes un nivel de respeto que ayer no tenías, un nivel de conciencia que ayer no tenías. Pero eso es importante reconocer, si es que has hecho errores reales, si los puedes restituir, los restituyes, que eso es muy importante. Se pueden restituir lazos afectivos, se pueden restituir daños económicos, se pueden restituir lo que sea, se puede restituir, ¿no? Si has difamado a alguien, lo puedes restituir. Si le has robado a alguien, lo puedes restituir. Y si no se puede, además de restituir, pues perdonarse, ¿no? Ahora, encuentra estas 5 culpas principales, perdónate por ellas o restitúyelas si puedes. Y la última cosa para acabar con la culpa, además de todo lo que hemos dicho, es deja que tú y tu yo superior y la parte más elevada de tu ser, esa parte magnífica que tienes que aprender a imaginar cada vez más, deja que eso forme parte de tu vida, co-crea tu vida y tu realidad en conexión con tu alma, estructurando tu diálogo interno con eso más grande que tú, más sabio que tuyo ordinario. Eres tú, pero me refiero a esto. Una de las cosas que me gustaría convocar aquí es que vosotros os habréis dado cuenta que en el mundo hay misterio en el movimiento del mar, hay misterio en los sueños que tenemos en las noches, hay misterio en el impacto, por ejemplo, de los rituales, hay misterio en la oración. ¿Por qué resulta que hay
procesos de manifestaciones extraordinarias cuando un grupo de personas hace una ceremonia para que llueva, o cuando una persona establece una conexión sagrada importantísima. Bueno, no es la oración, es cómo oras. Es si tu conexión con tu yo interno, con lo que tú llamas sagrado en ti o en el mundo, se vuelve cotidiano. Cuando tú aprendes no a vivir separado de lo sagrado, en estos ritos de culpa y miedo, de voy el domingo para no ir al infierno o para quedar bien con mi cuñada o con mi suegra. Cuando tu espiritualidad está imbricada, está integrada en tu sentir que eres parte de todo lo que es y que esto que llamas Dios, a todo lo que es, como tú lo nombres, como tú lo concibas, forma parte de ti. Entonces, es una manera de decir que si tú aprendes a vivir desde esta conciencia de lo integral de todo lo que es, de lo visible y lo invisible, de lo conocido y lo desconocido, entonces la vida tiene otra dimensión y puedes aprender a vivir en ese amor y en esa libertad y en esa exploración sin miedo, no tomando elecciones y decisiones para complacer, etc. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí la exposición, el desarrollo. Y en este mismo momento te invito justamente a otro video, ¿verdad? Y que vayas entonces preparando tus preguntas, pues picando el landing page, ¿no? Y que volvamos ya para cerrar con las preguntas. Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, llegamos entonces aquí al momento de las preguntas sobre este tema. Espero que estaréis de acuerdo conmigo que es fundamental, fundamental. Y cuando hay en nuestras interacciones demasiada complacencia y culpa, eso es claro que nuestra vida no camina, no hay expansión, no hay libertad, no hay gozo, no hay pasión, no hay alumbramiento. Y estamos en un año inolvidable, en donde hemos podido vivir de una manera tan clara los elementos que en nuestro mundo no han creado real equilibrio ni abundancia, que nos merecemos y merecemos crear una nueva cultura, una cultura de libertad, de amor, de conocimiento, de respeto, de amor, que magnifique el ser de todos los seres y que genere muchas e infinitas experiencias de abundancia y sanación física, emocional y espiritual. Tenemos esto que expandirlo entre todos y es algo que está en nuestra elección y en nuestra mano. Este es el ideal del carácter central de Inspira Ideas que Unen. Esto es lo que genera nuestros principios que tú puedes conocer ahí en la landing page. Preguntas. Verónica Reyes. ¿Es necesario hablar de los enojos con las personas que amamos o basta con reconocer en el interior que estoy enojada? ¿La confrontación es necesaria? No es necesario. Lo que es necesario es que tú reconozcas tu enojo y lo expreses. No hay una diferencia entre expresarlo o actuarlo. Tienes que expresar tu enojo. Lo puedes expresar a un amigo, lo puedes escribir en una libreta, te lo puedes decir a ti misma frente al espejo, puedes, si tienes un terapeuta, explicarlo. Lo que sí, necesitas responder a esa emoción para reconocerla, expresarla y tomar una elección. Si tú tienes mucho enojo porque hay alguien que te manipula mucho con culpa o te chantajea o a través de sus berrinches, claro que eso genera mucho enojo porque no quiere uno ser manipulado y hay mucha agresión pasiva que anda por ahí, ¿no? Hay mucha gente que puede agredirte de manera muy linda, ¿no? Generándote culpa. Bueno, cuando tú tienes enojo y lo expresas y lo liberas, inmediatamente tienes que establecer el límite que el enojo te pide. Si tú tienes un enojo es porque hay un límite mal puesto. Y entonces tienes que ser responsable de cambiar las cosas para que ese enojo no se vuelva a generar, porque si no serías cómplice de las causas que generan el enojo. En general, la culpa genera un enojo por no poder cumplir lo que uno no quiere cumplir. Entonces hay que ser sabios y decir, esto no lo quiero cumplir. Y ya está. Adiós culpa. Cristian Suárez. ¿Y cómo no vivir deprisa en estos tiempos si la vida acaba en un segundo? Bueno, la vida y la dimensión del tiempo son únicos. Tú ya sabes que el tiempo forma parte de una experiencia particular. Tú puedes sentir, fíjate, tú te puedes dormir y en 10 minutos vivir una vida entera. Entonces, el tiempo es elástico. El tiempo es elástico, por poner un ejemplo muy sencillo, pues no es lo mismo cuando tienes que estar en el dentista con la boca abierta, sin poderla cerrar, que cuando estás a lo mejor viendo una película fascinante. Entonces, ahora, ¿cómo no vivir a prisa? Te voy a dar una respuesta muy interesante. No tienes que vivir a prisa si tienes conciencia de que eres eterno o eterna. Que quien eres es inmortal y tienes todo el tiempo del mundo. Entonces no se trata tanto de correr, sino de experimentar conscientemente. Más vale que te tomes ese chocolate o ese café y lo experimentes de verdad, que vayas corriendo de una cosa a la otra, en donde tu alma no se conecta con ninguna experiencia. Es importante vivir en conciencia, con presencia, con sensualidad, y eso con prisa no funciona. Ricardo Hernández. Me identifiqué con la culpa simbiótica. Me sujeté a los problemas de mis padres biológicos y me siento la culpa de no vivir mi propia vida. Hoy, con 55 años de edad, no puedo resolver mi proyecto personal de vida. Es decir, no estoy preparado para resolver todos los retos que la vida presenta. Hoy estoy desempleado en una sociedad excluyente que niega a contratar personas con más de 45 años. Ricardo,
entiendo que lo que te voy a decir probablemente en este momento no lo puedas recibir del todo. Esta experiencia que tú has vivido resulta de tus elecciones. O sea, tú elegiste llenarte de culpa, olvidarte de ti mismo, tomaste decisiones de abandono, quisiste ser muy bueno y no se trataba de ser bueno, se trataba de amarte a ti mismo y después a los demás, un poco como en los aviones. Pues si hay un problema, primero te tienes tú que poner la máscara y luego ponérsela a los demás. No funciona al revés. Pero no te preocupes, ni te castigues, ni te llenes de autolástima, porque eso te va a paralizar y estás en un momento de gran transformación. O sea, tú tienes que reconocer tus capacidades y habilidades y yo creo que además en el futuro, Ricardo, la realización va más por el autoempleo o por pequeñas sociedades. Estoy segura que tú tienes recursos, experiencias, habilidades para presentarlas al mundo y obtener a cambio reconocimiento humano y económico. Nada más no te desesperes y suelta el pasado, porque si te llenas de dolor y de culpa por el pasado, no te vas a permitir traer del futuro algo que puedes soñar ahora y que puedes co-crear con gente que sí te conoce y conoce tus talentos. Y separadas, pero hay personas, vamos a decir coloquialmente, a todo dar. Tienes que identificar las personas a todo dar. No para encargarles tu vida, sino para compartir responsabilidades, ideas y sueños. Entonces, lo primero que tienes que ser es una persona a todo dar para ti. Te recomiendo el video de El desafío de amarte, que está en mi página de Facebook. Te recomiendo que elijas amarte tal como eres hoy, con estas pérdidas, con estas impotencias. Decide amarte, porque seguro que si aceptas esta circunstancia sin defenderte y te permites que esta parte tuya profunda se manifieste, vas a encontrar potenciales que te van a crear una vida donde vas a ser más abundante, más libre y te vas a divertir mucho más que antes. Conéctate con tu futuro, suelta tu pasado. María Catalina Rodríguez, ¿cómo hacer entender a la persona que te hace sentir culpable e incluso te castiga no dirigiéndote la palabra? Bueno, mi querida Catalina, ¿dices? María Catalina. María Catalina, ¿quién siente la culpa? Tú. ¿Por qué tú sientes la culpa? Porque tú te permites ser manipulada y ser enganchada con una actitud que se llama agresión pasiva. ¿Por qué querrías tú que te hable alguien que, de acuerdo a lo que hemos hablado, te está castigando, retirándose y retirando su afecto? Pues si la persona no quiere compartir su vulnerabilidad, ¿por qué tú querrías sentirte culpable? No juegues ese juego. No te quieren hablar, no hables. No es la única persona en el planeta con la que puedes ir a tomar café, al cine, a hablar y desarrollarte. La agresión pasiva es esto que hace la gente de levantarse de una mesa en la que está discutiendo porque no le gusta la discusión o separarse de una relación cuando en la relación hay un conflicto. Hay una cosa que hay que comprender. La vida humana y la vida en nuestro mundo manifiesto implica conflictos de visión, conflictos de elección, conflictos de muchas cosas. Y el amor da espacio a los conflictos. Pretender que todas las cosas estén planchaditas y no haya conflicto es infantil. Es infantil, porque a veces en el verano llueve. Entonces, bueno, pues uno quería salir a pasear, pues no, a menos que uno se ponga un paraguas. Y a veces uno quiere que la pareja esté muy vital y muy contenta, pero pues a lo mejor la pareja está teniendo un proceso depresivo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el que sientes la culpa eres tú. Quien tienes que liberarte de la culpa eres tú. Quien tienes que aprender qué es lo que quieres y cómo quieres eres tú. Y si alguien te manipula con agresión pasiva y tú cedes sintiéndote culpable, eres tú el que te estás tratando mal. Por eso es importante soltar la culpa, ¿verdad? Y acabar con la culpa. Atrévete a ser valiente, vive sin miedo. O sea,
El cariño no puede ser comprado. El cariño eso no es. Si lo tienes que comprar sintiéndote mal, mal asunto, mal amor. No, no es un buen perfume. Mercedes Mendoza. ¿Cómo sentirnos no culpables cuando sabemos que tenemos razón al decir verdades y a la vez sentimos culpa de decirlo? Bueno, hay que ver desde dónde tú dices las verdades, ¿no? O sea, a veces decimos verdades para controlar, para ejercer una forma de dominación, ¿no? Para plantear que uno es más y mejor que otro. A lo mejor planteamos verdades, pero con ánimos, digamos, de disminución o de violencia. Entonces, bueno, pues ahí hay que analizar que si uno tiene, digamos, una mala intención en el asunto, pues uno tiene que asumir y tratar de compensar, y perdón, ¿no? Lo dije desde un lugar inadecuado, ¿no? Porque todos tenemos una parte, tú ya sabes, que puede ser bien maldita, ¿no? Ahora, si tú dices cosas que son verdad, no para hacer daño a nadie, sino para clarificar y para establecer un límite correcto, ahí no hay que sentirse culpable. Es verdad que puede no ser cómodo, puede no ser cómodo. No, es decir, no es cómodo porque en la interacción de las manipulaciones, decirle a alguien que no vas a ir a su boda puede no ser cómodo. O decirle a alguien que la relación últimamente cursa por muchos desencuentros que hay que resolver puede no ser cómodo. Pero si es con buena intención, la verdad libera. Esto lo dijo el gran Yeshua. La verdad os hará libres. Y yo estoy hablando de verdad emocional, verdad real. No significa que tú decirte la verdad es para castigar o para sentirte más que... No, para actuar de acuerdo a tus principios y valores en relación con tu verdad. Si no quieres a alguien, ¿por qué sostienes una relación? ¿Para abusar? ¿Para beneficiarte? ¿Por conveniencia? ¿Porque te da miedo estar solo? Eso no es honesto. No. Eso es manipulación por conveniencia. Eso es culpa. ¿Qué? José Arturo Garay. El 9 de noviembre, una camioneta se echó de reversa y me atropelló golpeándome en la espalda. He repasado el incidente y me siento culpable de no haber caminado quizás más rápido al cruzar la calle y también me siento culpable por darle esta tristeza a mi esposa e hijos. ¿Arturo? Ajá, José Arturo. Me gustaría, por favor, que nos escribas y nos digas cómo estás, en qué estado te encuentras, ¿no? Desde luego, en un primer, digamos, en una primera mirada, consensualmente te diríamos que pues no es tu culpa, ¿no? Es como te cayó el ladrillo en la cabeza y no lo podías prever. Pero en un sentido profundo, muy profundo, el hecho es que estás experimentando una realidad dolorosa, ¿no? Y hay, en un sentido metafísico, hay un algo que aprender ahí. ¿Okay? Hay un algo que aprender. Yo creo que es motivo para profundizar más lo que planteas, pero lo voy a decir de esta manera. Lo primero que tendríamos que asumir es que los accidentes son coincidencias en donde hay otro tipo de conciencia que participa, ¿no? Lo que Freud llamaba el inconsciente. Entonces, ¿por qué tu inconsciente te llevó a esta experiencia? En general, cuando queremos asumir el 100% de nuestra realidad, tendemos a castigarnos, como tú nos estás contando. Tendemos a culparnos y a castigarnos. No es la manera. No es la manera. La elección amorosa, Arturo, es aceptar que aunque ahora no lo entiendas, una parte más sabia que tú te está enfrentando a una experiencia de la que tienes que expandirte y crecer y salir mucho más fuerte y poderoso. Entiendo que está dificilísimo. Entiendo que está muy para adultos espirituales. Pero yo te recomendaría que por favor
te ames y te aceptes humanamente, vulnerablemente. Ni tú, ni yo, ni nadie domina todo su ser. Y se trata de ser más y más conscientes, pero no se trata de ser perfectos. Uno de los errores fundamentales anidados a la culpa es esta sensación de que tenemos que ser perfectos y que no puede pasar nada que no sea bonito y planchado. La verdad, lo que nos estás contando, me encantaría saber en qué situación estás ahora, pero yo te invitaría a amarte y a transformar tu realidad actual, soltando el pasado y, por supuesto, la culpa, soltando la culpa y abrazando el soñar. Soñar qué es lo que puedes aprender y que puedes ahora crear de una nueva manera. Entiendo que te sientes mal de a lo mejor tener que aceptar apoyo de tu esposo o de tus hijos. Si ellos te apoyan es porque quieren apoyarte. Deja que ellos sean amorosos y grandes. No les niegues a las gentes que te aman de ser libremente amorosos. No sientas que tienes que retribuirles. Recibir el amor es un acto absolutamente generoso. Ser vulnerable y recibir el amor de otros, no sabes lo generoso que es, el impacto que puede tener en todos ellos. Recibe el amor, es lo que puedo decirte en este momento. Jaime Eduardo Hernández, ¿por qué las religiones venden tanto la culpa, por mi grande culpa? Y el castigo eterno de un Dios castigador, y muchos grupos espirituales venden el monopolio de la representación de la divinidad, diciendo que sin ellos no podemos. Mira, Jaime Eduardo, la verdad es que estás tocando un punto medular y es la gran diferencia que hay entre la propuesta de un Giordano Bruno o de un Platón y la propuesta de las estructuras políticas. Son estructuras de poder. El poder, tú lo sabes, no importa si es un partido político o una concepción religiosa. También hay que entender que en la vida nada hay blanco o negro totalmente, porque claro que hay instituciones religiosas que en su mayoría, queriendo salvar, controlan. Es parte de este juego entre la víctima y el mártir. Yo te salvo, pero entonces tienes que hacer lo que yo digo. Y entonces yo te salvo, pero queda claro que yo soy más y mejor que tú. A mí Dios sí me habla directo, a ti no. Por eso para mí ha sido tan interesante iniciar el Comité Pro Giordano Bruno y poner la estatua más importante en el planeta dedicada a Giordano Bruno, además de la del Campo di Fiori, en la que lo quemaron vivo por decir cosas como que Dios estaba en todos los seres y en todas las cosas y que la conexión espiritual no necesitaba intermediarios. Es entendible que lo hayan quemado, ¿verdad? Pero creo que hay en las vocaciones religiosas hay mucha luz también. Dentro de las tradiciones religiosas hay seres extraordinarios que son en general rebeldes, como lo fue Siddhartha Gautama en Kapilavastu o como lo fue Yeshua en su momento. En fin, digamos que una cosa son los grandes maestros que comunican un despertar y los que quieren hacer negocio con eso. Negocio en cualquier sentido, económico o de poder. Entonces, cuando tú le dices a alguien que tú puedes pero el otro no puede, eso se llama control y se llama manipulación. Y cuando tú le dices a otro que tú sabes pero el otro no puede saber, eso es control. Ahora, entiendo que no todo el mundo, por supuesto, en las diferentes confesiones religiosas, hay gente con una mística preciosa y con una elevación de alma muy grande y tenemos pues obras de arte maravillosas, el arte es magnífico porque el arte no se puede apresar, ¿no? O sea, las estructuras religiosas han manifestado cosas muy bellas, pero hay una que no es muy bella y es esta que tú manifiestas, que es el desempoderamiento de la espiritualidad de las personas. Las personas todas, tú, yo y todos, tenemos una espiritualidad propia y es magnífica y esa espiritualidad está en conexión permanente con la divinidad o como tú lo consideres el misterio y lo sagrado
Y cada uno de nosotros puede darle cabida a eso en su propia vida. Entonces, bueno, lo que te puedo decir es que en el mundo humano los juegos de poder están fuertes, están muy fuertes. Y claro, incluso en la política ya lo sabes, basta que se hable del miedo de que los latinos te van a venir a quitar el trabajo para posicionar un político, ¿no? O sea, la polarización, la generación de miedo ha sido siempre una cosa terrible que ha generado mucha culpa y que nosotros lo hemos aceptado. Verónica Martínez, ¿cómo decir que no y después no sentir culpa? Pues de eso hemos hablado toda la hora. Hay que aprender a decir no honestamente. Y esto que hemos estado hablando, Verónica, es primero entender que decimos que no por ser buenas personas, sino por miedosas. Cuando actuamos desde la culpa, no actuamos desde el amor, actuamos desde la conveniencia. O sea, no es que te sientes culpable porque temes que al otro no le guste y te rechace, que el otro se separe de ti, que no le guste y te critique. O sea, lo que hay en el fondo de la culpa es puro miedo a la separación, a la extinción y al rechazo. Entonces, tienes que aprender que el rechazo y la separación es un fantasma, porque en realidad el amor de los otros solo es un reflejo de tu propio amor. Cuando tú no te amas, piensas que necesitas el amor de otros. Cuando tú te amas, tú amas a los otros y los otros te aman a ti. Pero hay que salir de esta como ceguera de pensar que si somos cumplidores y manipuladores y aceptantes, nos van a querer mucho. No van a querernos mucho, van a querer manipularnos. Se llama vampirismo, se llama alimentación. A ver, en nuestra cultura, y un poco recordando la pregunta de Jaime Eduardo, nosotros vivimos en una cultura en la que está bien abusar unos de otros. Hombres de las mujeres, mujeres de no sé quién de las mascotas del no sé qué. O sea, nosotros estamos en una cultura donde nos parece bien el abuso. Pensamos que el abuso es signo de inteligencia, que el abuso es signo de estatus, signo de más y mejor. Y no nos damos cuenta de que eso está envenenado. Porque cada vez que tú usas a otro, estás desconociendo tu propio amor y tu propio poder. Tú te crees muy listo, pero en el fondo ahí hay una gran ignorancia. Nadie necesita abusar de otro. Ni los hombres necesitan abusar de las mujeres, ni las mujeres necesitan abusar de los hombres, ni los seres humanos de las mascotas, ni las mascotas de los humanos. O sea, tenemos que cambiar. Por eso hablamos de una cultura de transformación de concepciones, de creencias, de valores, pero para vivirlos de verdad, no para ser perfectos, porque sin duda tendremos mucho que aprender todavía. Pero una cosa que queda clara es que tenemos que aprender que somos parte de una unidad y que atentar contra otra parte de la unidad inevitablemente nos daña a nosotros. Vamos a pensar esto quizás también como una inteligencia conveniente, pero vamos, desde un nivel más alto de conciencia. Esta manifestación, por ejemplo, hoy, de basta con la violencia masculina, ¿significa que la violencia femenina no existe? Claro que sí. Claro que la energía femenina puede ser profundamente violenta. Hay muchísima agresión pasiva, muchísima generación de culpa de parte de las mamás a los hijos, las esposas a los esposos. En fin, es dolorosísimo ver cómo tenemos todos tanto miedo que pensamos que tenemos que controlar a los demás para que nos amen. Es terriblemente doloroso. Eso además no funciona, porque ningún hijo quiere a una mamá que le esté forzando a darle besitos, ¿no? Ni ningún esposo quiere una mujer que quiere que la bese porque lo manipula, o al revés, ¿no? Un esposo que quiere ser besado a narices. No, eso no funciona, eso no funciona. No funciona. Tenemos que entender que la honestidad y la responsabilidad propia es fundamental en este nuevo alumbramiento.
y que todos somos abundantes y que todos somos poderosos y que todos necesitamos aprender a recibir el amor de otros, pero también la energía profundamente abundante de nuestro ser con mayúscula. Tenemos que dejar de pensar que las cosas vienen de afuera o del futuro, porque no es el futuro pasivo, sino el futuro que elegimos y que transforma nuestro presente. Alma Sánchez. Cuando un hijo busca malas amistades y se va por un mal camino y sus padres no le dieron ese ejemplo, pero al ver a su hijo sumido en esa situación, puede haber sentimientos de culpa de ambos padres. ¿Cómo se puede enfrentar a dicha culpa? Ay, Alma. Híjole. Como decía al principio, este es un tema profundo, complejo. Yo sí sugiero revisar en el Facebook de doctora Lidia Pérez el webinar sobre la libertad, sobre la ambición positiva, sobre la imaginación, en fin, porque tú tienes una existencia y tu marido también, una existencia que habéis explorado, en donde habéis elegido cosas que os han gustado, que os han parecido adecuadas a vuestros ideales y principios, y resulta que vuestro hijo, quizás por diferenciarse de vosotros, no sabemos por qué, yo en este momento no sé por qué, pero vuestro hijo está buscando cosas, está buscando experiencias que lo definan a él mismo, está quizás descubriendo cosas del mundo de sí mismo. Y es muy probable que lo que vuestro hijo elige no os guste ni tantito, pero si vuestro hijo es mayor de edad, tenéis que confiar en él y en su alma. Tenéis que soñar que él va a encontrar su camino y que los valores que le habéis enseñado están en él. No os asustéis, confiad en vuestro hijo. Vuestro hijo tiene una conexión también con todo lo que es y vuestro hijo aprenderá cosas. Entonces, lo que es importante es que establezcáis límites amorosos y le digáis, pues como se llame vuestro hijo, Tomás o Juan o Pedro, oye, esto que tú estás eligiendo no es nuestra elección y realmente pensamos que no es bueno para ti tampoco, pero respetamos tu decisión. Aquí estamos para cuando tú elijas otra cosa, ¿no? Poner límites claros, pero no os podéis sentir culpables porque es lo mismo que el niño que tiene culpa de que sus padres estén tristes. Entonces es lo mismo, tú sientes que eres responsable de tu hijo y no. Tú has cumplido una función como madre y como padre y es probable que hayáis cometido errores, me imagino que muchísimos, pero bueno, un montón. Es inevitable, sois humanos. Pero que hayáis cometido errores no os hace responsables del destino único, individual y propio de vuestro hijo. Y la más grande muestra de amor es el respeto que podéis tenerle y la confianza en su destino iluminado. A veces hay esta expresión de que Dios escribe con renglones torcidos. Y es verdad, a veces accidentes inesperados, a veces pérdidas inesperadas, nos iluminan más que ninguna otra cosa. Y creo que algo que es muy importante, o sea, lo diría yo en este sentido, es que los papás quieren que sus hijos no sufran y que sus hijos tengan una vida planchada. Eso no es amoroso. ¿Por qué? Porque los hijos necesitan conocer sus habilidades, necesitan tocar sus miedos, necesitan darse cuenta de cuándo se equivocan y eso requiere riesgo, cierto riesgo. Yo, pues algunas alumnas que me conocen de muchos años saben que siempre les he dicho que eso de tener a los hijos después de 23 años en la casa, eso no es algo bueno. Porque ¿cuándo va a aprender una persona a reconocer sus habilidades, sus talentos, a aprender lo que cuesta sentarse en una mesa? O sea, esta cosa de que ahora hay que responder al síndrome del emperador y los hijos tienen que salir con una casa montada, eso puede parecer muy cómodo, pero espiritualmente es devaluatorio totalmente. Entonces, Alma, no te culpes, confía en ti, en lo que le has dado,
Porque aunque hayas cometido errores, que seguro los has cometido como yo o cualquiera, seguro que le has dado mucho amor. Hay una cosa muy simple, muy simple. Las personas que no reciben amor no sobreviven. Esto es experiencia clínica total. Las personas que de niños no reciben atención y cariño desarrollan afecciones neurológicas, tienen faltas claras de desarrollo en su cerebro. El estrés infantil genera afecciones de largo plazo en el cerebro de los niños. Así que si tu hijo piensa, come y camina, ha recibido suficiente amor. ¿Ok? Entonces, no se trata de ser perfectos, se trata de ser humanos y de respetar lo que has hecho y sobre todo confiar en tu hijo. Nosotros los seres humanos tenemos comunicaciones a niveles no físicos. Esto que estudiaron los rusos, la telepatía. Te aseguro que la telepatía funciona. Y cuando tú le mandas buena onda a tu hijo y le dices, no entiendo por qué tomas estas decisiones, pero te acepto. Porque te duele tu hijo, porque justamente te llena de vergüenza, porque piensas que tu hijo te valida, que si tu hijo es bueno, entonces tú eres buena madre, y si toma malas decisiones, eres mala madre. Es un grandísimo error, un grandísimo error. Tú eres quien eres. Buena y mala, eres quien eres. Y nadie te tiene que validar salvo tú, tus elecciones, tus sentimientos, tu afecto. Dale espacio a tu hijo para equivocarse, no para permitírselo o justificárselo, para que experimente quién es. Fabiola Ibáñez, ¿la culpa nos quita la plenitud de nuestra vida? ¿Es un castigo que nos imponemos a nosotros mismos? ¿Cómo me quito la culpa de la mano con la vergüenza? Bueno, quizás sea interesante para ti volver a escuchar el webinar, porque recuerdas que hemos dado unos pasos a través de los cuales puedes soltar y otros pasos para acabar con la culpa. Entonces, pues ahora ya no tenemos mucho tiempo, pero te invito a que te des la oportunidad, si ya estás inscrita, te va a llegar una invitación para volver a ver el webinar y seguro que va a ser para ti muy interesante. De todas formas, todos necesitamos una y otra vez profundizar, porque los patrones en los que nos movemos son muy rígidos. Entonces hay que irlos aflojando. Entonces lo primero que yo te diría, así como esencial, es entiende que el amor que quieres está dentro de ti, no fuera. No hagas cosas para complacer a nadie. Simplemente. Y nos tenemos que marchar. Bueno, muchas gracias a todos. Y por mi parte, pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo y de nuevo, tu presencia importa, tus elecciones importan. Fortalece tu carácter.